Estamos de regreso con más en Noticias Telemicro. Sigue preocupándonos la situación que vive Haití en medio de una fuerte jornada de violentas protestas que ya está cumpliendo una semana. Y bueno, el primer ministro Jean-Henri Séan convocó para este miércoles un consejo de ministros. Desde hace días pues se está esperando que alguno hable, ya sea el presidente, sobre la crisis política y social que vive esa nación. Nos acompaña aquí en vivo en Noticias Telemicro el ex cónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Parezón, para contarnos un poco de la realidad que vive esa vecina nación. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemicro. Muchas gracias, un placer como siempre. Cuéntenos, ya es el séptimo día de protestas, una situación que se ha tornado cada vez más preocupante, donde hay muertos, donde hay escasez de alimentación, no hay combustibles, no se está yendo a las escuelas. Explíquenos un poco cómo están las cosas hoy en día. Sí, tal como ya lo ha desarrollado, uno de los puntos, digamos, más preocupantes es la situación que está en los hospitales. La Asociación de los Hospitales Privados ha publicado un comunicado donde advierte que en varios de los hospitales miembros de esa asociación hay falta de carburante, hay falta de energía, hay falta de oxígeno, y que algunos de los hospitales miembros han reportado muertes por esa situación de falta de aprovisionamiento en los distintos aspectos y necesidades que tienen los hospitales, por un lado. Por otro lado, la lucha y que ya se ha iniciado de parte de varios grupos populares y de algunos partidos políticos se ha mantenido con una principal demanda, que es la renuncia del presidente Jovenel Moïse después de 2 años en el poder y 2 años sobre los cuales muy lamentablemente no hay un balance positivo. Al contrario, son 2 años considerados tanto por los economistas como por los políticos como 2 años de fiasco en términos de gobernabilidad para el país. Por esa razón, en caso de que se dé esta renuncia, por ejemplo, del presidente, ¿qué opciones hay? ¿Quién gobernaría este país? La Constitución haitiana tiene previsto lo que podríamos considerar como las acciones que hay que tomar. Tenemos 2 referencias constitucionales, la Constitución del 87 y la reforma constitucional del 2011. En el primer caso, es el presidente de la Corte de Casación que tiene que sustituir. En el segundo caso, es el primer ministro quien sustituiría o llenaría el vacío presidencial si ese vacío presidencial se hace antes del 3er año de mandato del presidente. Así que en el caso que nos corresponde hoy, normalmente debe de ser el primer ministro haitiano. Sin embargo, entre el primer ministro y el presidente se ha hablado que en los últimos días no ha habido la mejor comunicación. No que no ha habido comunicación, sino que se siente que la cohabitación ha sido un poco difícil en el marco de lo que tiene que ser la gestión de esa crisis de parte de las dos cabezas del Ejecutivo. Ante esta situación donde, bueno, como usted bien lo dice, pues no hay una armonía entre el primer ministro y el presidente, ¿podría haber una solución interna a esta crisis que está viviendo Haití o entiende que debe intervenir la comunidad internacional? No, por ahora no. Por ahora digamos, la implicación de la comunidad internacional no sería bien vista, no sería acogida por la población, que hasta cierto punto ha criticado, cuando uno escucha el discurso de algunos de los manifestantes y algunos de los líderes políticos, es que se acusa también a la comunidad internacional en haber provocado la situación que tenemos hoy desde las elecciones del 2010. Y esto no tan solo lo decimos los haitianos, sino también hay libros que se han escrito, por ejemplo, por el señor Saint-Eiffus, quien fue representante de la OEA en Haití durante después del terremoto, en el tiempo del terremoto y durante las elecciones que llevaron a Martelly en el poder en el 2011. Por ahora es mejor buscar una solución interhaitiana a través de un diálogo que debe de ser convocado
por un grupo de notables haitianos que tengan el crédito, que tengan la autoridad y el liderazgo para poder imponer a nivel consensual, yo digo imponer, pero de todos modos buscando el consenso, una salida a la crisis actual, tomando en cuenta lo que prevé la Constitución. Tenemos que buscar la manera de respetar lo que dice la Constitución ante la posibilidad de algún vacío presidencial. Finalmente, ¿qué expectativas tienes de este encuentro que se daría con el Consejo de Ministros? Bueno, ayer hubo un Consejo de Gobierno, porque en Haití, cuando es el Consejo de Gobierno, es presidido por el presidente, el jefe de Estado. El Consejo de Ministros es presidido por el primer ministro. Y entiendo que hoy, para esa reunión que ya se inició, se va a hablar de la crisis, obviamente se va a hablar de todas las posibilidades de soluciones, las vías de soluciones. Incluso se puede poner en la mesa la renuncia del gabinete, una reforma a nivel del gabinete, porque de lo que se ha hablado en los últimos días en Haití no ha sido tan solo la partida del presidente Jovenel Moïse, sino es la salida de la clase dirigente política. La gente entiende que el Estado lleva una carga pesada con los salarios de los diputados, con los salarios de los senadores, y se busca reestructurar el Estado. Obviamente no se puede hacer esto en lo inmediato, pero habrá que pensar en una reforma estructural que sea lo menos cargado posible para el Estado. Una situación difícil que ojalá, esperamos, si tenemos fe en Dios, que salga todo bien, porque la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de sed. Ya no es solo una situación difícil a nivel político y social, sino que también pues ya sobrepasa las necesidades básicas de los seres humanos haitianos. Muchísimas gracias a Edwin Parizón por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro, esclarecer un poco lo que está sucediendo hoy en día en Haití. Es que precisamente sobre este tema continuamos hablando, y es que diversos sectores han alertado sobre el peligro que representaría para República Dominicana la situación de caos que se vive en Haití, donde al menos 78 reos se fugaron. Como nos cuenta Wendy Hill, llaman a las autoridades a dar seguimiento tras indicar su destino sería República Dominicana. Veamos. En 7 días consecutivos, Haití ha sido escenario de protestas cada vez más violentas y mantienen paralizada a esa nación. La situación fue aprovechada por al menos 78 reos para escaparse de la cárcel, y esto preocupa al lado dominicano, pues indican esta sería su guarida. Un riesgo para la estabilidad nuestra, porque tenemos una frontera abierta. Es obvio que si escapan de allá, pues pasen aquí. Como no hay forma, porque no presentan documentos, aún lo tengan, hace más difícil el trabajo. El Estado, la República Dominicana, pues le dé seguimiento a eso, haga los refuerzos que debe hacer por la zona donde pueden entrar estos delincuentes y pueda posteriormente responder a los dominicanos las preocupaciones que podemos tener en ese sentido y en el marco de la delincuencia internacional. Para diferentes sectores, la gravedad del problema es mayor a lo que se ve a simple vista. Tras cuestionar, no es la primera vez que convictos se fugan y se esconden en este país, siendo un caldo de cultivo para la ola de delincuencia que mantiene a la población atemorizada. Mover los organismos de inteligencia del Estado y los organismos coercitivos del Estado para que estén prestos a darle seguimiento a estas personas si es que penetran al territorio dominicano. Doblar la vigilancia para que hagan lo mismo que se hace con los que se fugan de aquí, de nuestras cárceles, y volverlo a mandar a su país de origen. Consideran necesario que desde la República Dominicana se apliquen mayores controles en la frontera, pero de manera permanente, para evitar una estampida de indocumentados y, peor aún, acusados de delitos que pretendan exiliarse en el país. Wendy Hill, Noticias Telemicro.
Bueno, y es que precisamente a medida que pasan las horas, la situación en Haití se torna cada vez más violenta. Para conocer de manera directa, hacemos contacto con nuestro colaborador en Haití, el periodista Alexander Galvez. Buenas tardes, adelante Alexander, vía telefónica. Cuéntanos cuál es la situación en este 7º día de protestas en Haití. Buenas tardes, señores, saludos para todos ustedes. Bueno, señores, en este momento Haití, que ya ustedes saben que está viviendo un momento muy crítico, pero en este mismo momento las manifestaciones están en todas las calles de Puerto Príncipe, sigue protestando contra el presidente Jovenel Moïse, pidiendo por toda la vía su salida definitivamente hacia el poder, o sea, con la República. Mientras tanto, señores, todas las avenidas de la capital, todas las avenidas y los callejones que dan acceso a las vías públicas han sido todas bloqueadas. No hay forma, por ejemplo, no se puede salir desde Puerto Príncipe hacia ninguna frontera y no hay ninguna forma. Y la gente, señores, está quejando contra el gobierno, contra el hambre y contra la mala vida que hay en este momento en la capital. De hecho, no hay agua en Puerto Príncipe en este momento, no hay agua y no hay comida, porque la gente ya tiene 7 días encerrada en su casa. Los supermercados, esta mañana había unas cuantas, pero ya cerraron sus puertas porque no hay con qué comprar la comida y mucho menos no hay los alimentos básicos de la familia. Alexander, ayer salió la información de que al menos 78 reos habían escapado de una cárcel de Haití, una situación preocupante que se suma a toda esta situación difícil que están viviendo ustedes. Sí, ayer en la tarde los 78 presos detenidos que estaban en la cárcel de la provincia de Akin, Akin es una provincia que está ubicada a una 201 kilómetros de Puerto Príncipe hacia el sur profundo de Haití. Mientras tanto, los presos estuvieron en la playa, señores, en una playa bañándose porque ya ellos estaban quejando de calor. Y el personal del cuartel le caminaron a ellos hacia la playa, y de la playa, señores, una turba de la gente del pueblo invadió la zona, y con esa turba ellos son capaces ya que fugaron todas las personas que estaban presentes en la playa, y para este momento no se sabe dónde están esos presos peligrosos que estaban detenidos por droga, por robo, por atraco, y personas que andaban ligando con hechicería también, presos por esas cosas, pero que hasta este momento nadie de ellos están detenidos. Bueno, Alexander, entonces yo digo, si piden la renuncia del presidente actual Jovenel Moïse, ¿quién estaría representando al pueblo haitiano? ¿Tienen un posible candidato, una persona que se quedaría en la presidencia? Te escucho. Bueno, es una situación muy complicada, porque fíjate que ayer el presidente, reuniéndose en el palacio con su gabinete y el primer ministro haitiano, y salieron discutieron los dos, ¿no? Y incluso que ya lo que dijo el presidente hacia el primer ministro. Pero ¿qué pasa? El primer ministro dijo que no, él no quiere dar su peso como primer ministro, y de hecho el gabinete se disolvió anoche en el palacio, y el primer ministro en este momento está firmando su renuncia, forzosamente renunciando, no porque él quiso, sino que ya el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, le está obligando a él a que entregue el poder. Ahora bien, el pueblo está diciendo, señores, mire, nosotros no queremos ningún primer ministro, queremos que el presidente se vaya, porque el presidente está acusado de varios actos de la corrupción. Una de ellas es que ya el nuevo presidente está mencionado, señores, en el número 13 y 12 de el reporte de la Cámara de Cuentas haitiana, que ha dicho los 4.500 millones que robaron el Jovenel Moïse es uno de los miembros activos del despilfarro económico haitiano. Por lo tanto, a nivel nacional de Haití, ya comenzaron hoy el día pésimo. O sea que del día 6 de febrero hasta el día de anoche, pero ya comenzó otra nueva etapa,
porque ya la oposición haitiana está en la calle, o sea, los ejecutivos de la oposición haitiana, llámase Andrés Michel, llámase Miguel Michel, está en la calle protestando contra el gobierno de Moisés, que tiene que ir al país, sea a la buena o a la mala. Así es, pues muchísimas gracias al periodista haitiano, colaborador de Noticias Telemicro, Jobs Alexander Galvez, por darnos estas últimas informaciones recientes de la situación tensa que vive el vecino país Haití. No hay comida, no hay combustible, una situación crítica a nivel social, político y económico. Gracias por tu aporte. Por otro lado, cambiemos de tema. El presidente Danilo Medina fue recibido por su homólogo de República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio de Quirinal, donde también fue ofrecido un almuerzo en honor al jefe de Estado dominicano. La llegada de Danilo Medina al Palacio de Quirinal se produjo con los honores propios de su investidura alrededor de la 1:45 de la tarde, hora local. Mientras tanto, el jefe de Estado dominicano se encuentra en Roma, Italia, para participar en el 42º periodo de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero. En este año, el Consejo de Gobernadores del FIDA se concentrará en el tema innovaciones e iniciativas empresariales en el mundo rural. Precisamente en las internacionales, el autoproclamado presidente interino de Venezuela desafió a Nicolás Maduro. Anabel de la Rosa nos cuenta de qué se trata en las internacionales. Muchísimas gracias. Así es, el opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países como presidente interino de Venezuela, dio fecha para el ingreso al país de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, pese al rechazo del mandatario Nicolás Maduro. El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. De esta forma, volvió a desafiar la persistente negativa del presidente Nicolás Maduro, en un pulso que colateralmente enfrenta nuevamente a Estados Unidos y Rusia. Toneladas de alimentos y medicinas están desde hace 5 días en un centro de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, cerca del puente binacional Tienditas, bloqueado por los militares, con 2 enormes contenedores de carga y una cisterna. Mientras que el canciller de Venezuela negó en las Naciones Unidas que haya una crisis humanitaria en su país y anunció planes para intensificar la cooperación con el organismo para ayudar a la economía. Jorge Arriaza denunció que la oposición encabezada por Guaidó y con apoyo de Washington está montando un show con respecto a la ayuda humanitaria y llamó a los medios de comunicación a no prestarse a ese juego. El gobierno cubano rechazó un foro de la Organización de Estados Americanos en donde se denunció como ilegítimo el referéndum sobre la nueva constitución en la isla, que se realizará el 24 de febrero. La Cancillería cubana calificó como un ridículo espectáculo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el tema del proyecto de la reforma constitucional en ese organismo. Y los expertos tienen pocas dudas del lugar en el que el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán cumplirá su pena en Estados Unidos, en la ADX Supermax de Florence, Colorado, que alberga a algunos de los delincuentes más reconocidos que pasaron por los juzgados de ese país. Esta prisión de máxima seguridad, que se construyó en 1994, está catalogada como una de las cárceles más seguras de todo Estados Unidos, llamada el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Los reos reciben la comida en sus celdas, donde comen a apenas unos metros del inodoro. Esta cuenta con 490 celdas individuales, cada una de 7 por 12 pies, y están construidas en hormigón, incluyendo la cama. En ella los reclusos solo tienen 1 hora de recreación, por lo que pasan 23 horas encerrados. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Al regresar les contamos cuáles abogados usurpaban al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Además, la denuncia del dirigente PLDista Manuel Crespo. Ya les contamos de qué se trata.
Y tras la pausa les contamos que la llegada de turistas de crucero a Santo Domingo han impactado de manera positiva la economía de la ciudad colonial. Les tenemos todos los detalles ampliados en el bloque económico tras la pausa. Quédese con nosotros.